Este es el problema 45. Dice así: el circuito que se muestra en la figura 5.86 es un modelo razonablemente aproximado de un amplificador operacional. En casos donde R1 y A son muy grandes y R0 casi es cero, una carga resistiva, como por ejemplo una bocina, conectada entre tierra y la terminal marcada B-sal, verán una tensión menos RF sobre R1 veces más grandes que la señal de entrada B-end. Determine el equivalente de Thevenin del circuito y recuerde marcar B-sal, voltaje de salida. Muy bien, pues vamos a comenzar con este circuito en el que lo primero que tenemos que hacer es volver a dibujar. Tenemos esa fuente de voltaje. Resistencia R1. Sale del borne positivo. Y del otro borne está tierra. Del otro lado, del otro extremo de R1 hay dos objetos. Uno es RF y el otro es RI. Que va a tierra también. Luego de RF, del otro extremo de RF está el voltaje de salida. Respecto a tierra. Y también está la resistencia R0 y la fuente dependiente de voltaje. Esta fuente tiene un valor, a veces voltaje D. Viene de voltaje diferencial. Y voltaje D es el voltaje en RI con la medición positiva en tierra. Entonces aquí está más, menos, voltaje D. Muy bien, bueno, con este circuito es con el que podemos comenzar. Fíjense bien, vamos a medir el voltaje de Thevenin cuando la corriente es 0. Es decir, es el voltaje que está aquí, ¿no? Bueno, voy a poner los voltajes de medición en donde haga falta. Y voy a definir dos corrientes. I1 e I2. El voltaje de Thevenin, bueno, si pueden verlo así, voy a empezar desde aquí abajo hacia arriba. Tendrá lo siguiente: de menos a más es más. Más a veces el voltaje diferencial de menos a más más R0 por la corriente menos el voltaje de Thevenin igual a 0. Muy bien. Quiere decir que voltaje de Thevenin es igual a ABD más R0 por la corriente. La corriente es la 2. Corriente 2. Muy bien. Y nos falta encontrar voltaje diferencial. Voltaje diferencial es, tenemos la resistencia, pues entonces sería resistencia por corriente.
RI. La corriente que entra por el más es I2 y por el menos entra I1. Ok, entonces el voltaje de Thevenin es A veces RI de I2 menos I1 más R0 I2. Entonces, si lo arreglamos, voltaje de Thevenin es entonces A, bueno, con signo menos, ARI I1, y si factorizo los dos de R2, de I2, sería R0 más A veces RI I2. Entonces yo tengo una expresión con la cual puedo calcular el voltaje de Thevenin. Pero depende de I1 y 2. I1 y 2 son estas corrientes que las debo de resolver como un sistema de mallas. Entonces, la primera malla es una malla muy sencilla, la de I1, tiene la resistencia R1 y RI. Entonces sería algo así. R1 más RI por I1 y comparte RI. RI y 2 es igual, y el voltaje que hay en la primera malla solo es el voltaje de entrada y lo leemos de menos a más, entonces es más voltaje de entrada. Eso va a ser la ecuación 1. Ahora en la malla 2 tenemos que comparte R1, digo RI, RI2 tiene T resistencias, ¿no? I, F y 0. RI más RF más R0 por I2 debe ser igual al voltaje que hay aquí. Y el voltaje que hay aquí solo es el ABD y va de más a menos, entonces parece como menos ABD. Bueno, lo bueno es que tengo aquí el valor de BD. Entonces tengo menos RI y 1 más RI más RF más R0 de I2 debe ser igual a menos A por BD, que vale RI I2 menos I1. Muy bien, ahora estos los tengo que pasar del otro lado. Empezaré con I1, que aquí del lado derecho del signo igual es positivo. Entonces sería ARI por I1. Entonces quedaría algo así. De este lado es negativo, entonces sería menos RI por... Bueno, voy a ponerle menos ARI por I1. ¿Y qué más? Ya está. Ahora de I2 tengo ARI negativo, del otro lado es positivo. Entonces sería más RI más RF más R0 más el nuevo elemento que es ARI por I2 es igual a 0. Y ahora sí tengo la ecuación 2. Y de aquí pueden utilizar pues un sinfín de métodos para resolverlo. En este momento yo voy a suponer que no contamos con la computadora, porque con la computadora pues lo hace. Pero si no cuentan con una computadora que les haga el álgebra, pues la tendremos que hacer a mano. Entonces puede formar el sistema de ecuaciones así.
Voy a cambiar aquí el color. Ahora el sistema de ecuaciones sería R1 más RI y abajo sería menos RI más A veces RI. Aquí comienza la matriz. Y luego voy a escribir primero el de abajo para ver cuánto espacio necesito. El de abajo sería RI más RF más R0 más A veces RI. Y arriba menos RI. Ahí está. Multiplicado por I1, I2. Y esto debe ser voltaje de entrada y 0. Muy bien. Estas matrices son R, I y B. Muy bien. Para resolver este sistema de ecuaciones necesitamos pues algunos determinantes. Por ejemplo, el determinante de R. El determinante de R. Cuando multiplico las diagonales tendría esto. R1 más RI multiplicado por RI más RF más R0 más ARI. Y luego en la diagonal, esto queda menos por menos da más, sale con negativo, menos RI por RI más ARI. Muy bien, vamos a hacer las multiplicaciones. Esto sería R1 RI más R1 RF más R1 R0 más R1 ARI. Y luego los de RI al cuadrado los voy a poner abajo, más RI RF más RI R0 para guiarme, más ARI al cuadrado. Estos primeros 8 son la primera multiplicación y luego vienen los negativos, menos RI al cuadrado y menos ARI al cuadrado. Entonces este se va a ir con este y este se va a ir con este. Y me quedan 6 pedacitos nada más, que yo creo que ya los identifican. Es R1 RI más R1 RF más R1 R0 más R1. Eso lo voy a poner primero la más R1 RI más RI RF más RI R0. Este lo voy a guardar porque lo voy a ocupar en un momento. Ahora voy a calcular el determinante de la siguiente matriz. Voy a cambiar la primera columna por el vector de voltaje. Entonces tendría algo así. Le voy a llamar delta 1. La primera columna es voltaje de entrada y 0. Es decir, el de voltajes. Y luego sería menos RI. Y el de abajo, voy a poner primero el de abajo
para centrarme. Sería RI más RF más R0 más a veces RI. Y arriba menos RI. Bien. Y ahora saco el determinante de delta 1. Ese determinante pues quedó muy fácil. RI más RF más R0 más A RI, todo multiplicado por el voltaje de entrada. Y ya es todo, ¿verdad? Entonces lo voy a subrayar porque lo voy a ocupar el ratito. Bien, voy a definir un segundo en donde la segunda columna es la que voy a intercambiar, pero la primera queda igual. Entonces la primera es RI1, RI, lo voy a llamar delta 2. R1 más RI, y abajo está ¿quién? RI más a veces RI, y luego aquí voltaje de entrada y 0. Bien, determinante de delta 2 sería menos y con menos más. RI más A RI, voltaje de entrada. Ya está. Entonces yo ya puedo conocer I1, es decir, I1 con todo esto, pues sería el determinante de delta 1 que ya lo tengo y el determinante de R que también ya lo tengo. Y 2 sería el determinante de delta 2 entre el determinante de R. Muy bien, tengo los dos y ahora podría formar, no los voy a escribir, ¿verdad? Porque sería gastar mucho tiempo en estar sobreescribiendo, pero ahora sí ya voy por el voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin sabemos que es menos AR1 menos AR1 o RI, ya se me ve. ARI negativo I1. I1. Entonces voy a poner aquí el de I1 que es RI más RF más R0 más a veces RI, voltaje de entrada, entre, por el momento no voy a copiar todo el churrote del determinante de R. Ese es un pedacito y luego más R0 más ARI. R0 más ARI por, sería la I2, que es el determinante de delta 2, que es RI más ARI, voltaje de entrada, entre el determinante de R. Si se dan cuenta, el voltaje de entrada se factoriza y el determinante de R se factoriza. Entonces no los voy a mover por el momento y me voy a concentrar en lo demás. Por ejemplo, en esta multiplicación. Esta multiplicación me daría menos ARI al cuadrado menos ARF RI menos ARI R0 menos A al cuadrado RI al cuadrado. Del otro lado, como los voy a factorizar, es decir, que voy a poner determinante de R y aquí voy a factorizar hasta donde termine voltaje de entrada. Entonces los puedo sumar. Entonces ahora la multiplicación es son 4 elementos, sería
más R0 RI más A R0 RI, luego más A RI al cuadrado y más A al cuadrado RI al cuadrado. Y ahora que hay que identificar qué cosas se nos van. Por ejemplo, sospecho de los cuadrados, ¿verdad? Este de aquí se va a ir con este y este de aquí se va a ir con este. Ok, solo nos quedan 4 pedacitos. Esos 4 pedacitos tienen RI como factor común. No sé si lo ven, lo voy a poner aquí con colorcito verde. Tiene RI, RI, RI y RI. Entonces los puedo escribir de la siguiente manera. Voltaje de Thevenin es igual RI por, voy a poner el positivo que es, ¿cuál es positivo? El que está hasta allá. Bueno, voy a ponerlos así como están, como aparecieron. Menos A RF. Menos ARF. Menos A. Ese también se me fue. Si se fijan, este con este. Voy a, antes de, miren, menos ARI R0 con este se van a ir. Este también se va con este. Entonces queda más chiquito. Solo quedan 2 pedacitos. Uno sería R0 y el otro sería, dejen cambiar de uno sería R0, que es este, y el otro es menos A RF, que es este de aquí. Voltaje de entrada sobre, y aquí sí voy a copiar el churrote, esos 6 pedacitos, que es 1I, R1, RI, más R1 RF, R1 RF, más R1 R0, más A R1 RI, más RIRF y RF más 1, 2, 3, 4, 5. Ya nos falta el último pedacito que es RI y R0. Y aquí está el resultado que ya habíamos visto en el libro. Bien, ya está, voltaje de Thevenin. Ahora lo que tenemos que calcular es la corriente de Norton. Voy a volver a suponer que no tengo una computadora, aunque ahorita lo vamos a comprobar con la computadora. Pues voy a suponer que no tengo en este momento una computadora. Y voy a regresar a hacer el mismo procedimiento, pero para la corriente de Norton. Vean, tengo el dibujo, voy a hacer un dibujo parecido, pero ahora vamos a cambiar algunas condiciones. Bueno, una sola condición que es en el voltaje de entrada. Entonces tenemos un voltaje más menos que se llama voltaje de entrada y una señal que va a ser tierra. ¿Sí? Luego R1 R1 RF, luego aquí abajito es RI, de este lado está el voltaje salida, está RO, y aquí hay una fuente de voltaje que es primero el más
luego el menos. Ahora sí hago la conexión hasta acá. No sea muy feo. Ahí está. RI, R0. Y falta poner algunas cosas. Por ejemplo, aquí está a veces el voltaje diferencial. Y más, menos. Aquí está el voltaje diferencial. Y ponerle signos a las mediciones. Voy a poner los mismos de hace rato. Muy bien. ¿Y qué voy a agregar ahora? Bueno, pues ahora vamos a agregar lo siguiente. Vamos a poner un alambre, es decir, el voltaje 0 ahora. Y aquí definimos la corriente de Norton. Pero ahora entonces tenemos tres corrientes. Si se fijan, tengo la corriente I1, I2 y aquí tengo la corriente I3. Entonces, la corriente de Norton es I3. Ahora necesito hacer la ecuación que no he hecho, sería la ecuación 3. Esa ecuación 3 estaría más o menos así. La 1 y la 2 son muy parecidas, entonces no las voy a volver a hacer. De hecho, la 1 no cambia, nada. La 2 cambia porque ahora sí comparte R0, pero la 3 no la he hecho. Entonces sería de menos a más, AB, a veces voltaje diferencial. De más a menos, menos R0 por I2. No me va a caber aquí el paréntesis. De menos a más es más. Más R0. Estoy en la 3. El I2 entra por el positivo. Entonces sería I2 menos I3 igual a 0. Pero otra vez BD tiene un valor A. Es RI. ¿De quién? Aquí está cerquita, mirenlo. I2 menos I1. I2 menos I1 más R0 de I2 menos I3 igual a 0. Entonces ahora sí vamos a factorizar. Busquemos primero lo de I1, que es este. Entonces quedaría como A RI con negativo. De I2 tengo este. Este y este. Quedaría como más. ¿Hay algo que se factorice aparte? No, ¿verdad? R0 más a veces RI de I2. No le puse aquí el I1, ¿verdad? I1 de I2. Ahora de I3 solo tengo este, ¿verdad? Solo tengo este y es entonces menos R0 I3 igual a 0. Esta va a ser mi ecuación 3. Bueno, entonces ya armo el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones se parece mucho a este en sus... ¿Dónde estará? En sus dos primeros renglones. Es decir, esto no ha cambiado, ¿verdad? Lo de I1 y I2. Entonces sería algo así como R1 más RI. Aquí hay un espacio que debo dejar. Bueno, voy a hacerlo en columnas. Tengo menos R. Me voy a ir por la matriz. Aquí la tengo.
menos RI más ARI. Y de acá tengo menos A, este es el nuevo renglón, RI. Ahora me fui mejor por las columnas. En la segunda columna tendría, quiero poner primero el de en medio porque es el más largo, que es este, ¿no? IF0AR1. RI más RF más R0 más ARI. Ese es el más largote, ¿no? 4 elementos, muy bien. Ahora si voy, aquí es menos RI, que es la que estaba compartiendo. Y en la última ecuación que hemos hecho, pues es R0 más a veces RI. Y en la última columna, bueno, la primera malla, pues no comparte nada con la tercera. La segunda comparte a R1. Sería menos R. No, no es R1, es R0, ¿verdad? R0. La de salida. Es una O, RO de out, resistencia de salida. Y finalmente aquí tengo menos R0. Ok. Esto multiplicado por... Se llaman igual, pero no tienen el mismo valor que hace rato. Digamos que es otro caso. Y 1 y 2 y 3. Y esto es igual a voltaje de salida 0 y 0. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora tengo un nuevo R, un nuevo I y un nuevo B. Que para resolver pues necesito el determinante. ¿Ok? No se dejen impresionar. Vamos a hacer el primer determinante. Vean. Determinante de R sería con signo menos. Voy a poner primero el menos aquí. Menos R0, R1 más RI multiplicado por RI más RF más R0 más A veces RI. Este es el primer elemento, es esta primera diagonal. Luego la segunda diagonal es 0 y luego queda este con estos dos. Tengo menos por menos, daría menos. Menos A RI al cuadrado R0. Bien, y esas serían las tres diagonales que van de arriba hacia abajo. Ahora de abajo hacia arriba, este es 0 y me quedaría esta con esta. Sería negativo, entonces aparece con positivo más R0 por R0 más A RI multiplicada por R1 más RI. Ya está. Y la última diagonal es esta. Esta con estos dos. Es igual, menos, con menos, da menos. Entonces aparece con más R0 RI de RI más ARI. Y es todo. Bueno, entonces ahora hay que sustituir. Si se fijan, aquí está R0. Lo voy a poner con otro color para que lo noten. Tengo R0, R0, R0 y R0. Entonces lo puedo factorizar. Entonces el determinante de R es igual a
R0 y ahora sí voy a comenzar a hacer. Voy a empezar a hacer la primera multiplicación, sería menos R1, RI, menos R1, RF, menos R1, R0, menos A, R1, RI. Y las siguientes 4 las voy a poner abajo, sería menos RI al cuadrado, menos RI, RF, menos RI, R0 y menos A, RI al cuadrado. Muy bien, y en el segundo renglón, digo, en el segundo pedacito, en este de aquí, está un menos A, RI al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos por este pedacito de acá. Sería, el R0 ya salió, ¿verdad? Está factorizado. Entonces sería R0, R1. Lo voy a poner aquí abajo. R0, R1 con signo positivo. R0, R1 y R0, RI. R0, RI. También positivo. Y luego tengo A, RI por R1. Lo voy a poner aquí. Más A, RI por R1. Y el segundo pedazo es A por RI al cuadrado. Más A por RI al cuadrado. Lo estoy acomodando más o menos abajo de donde se van a ir eliminando. Luego todavía tengo otros dos pedazos que corresponden a estos dos. Que es R0, RI al cuadrado. Perdón, el R0 ya lo factoricé. Entonces sería RI al cuadrado. RI al cuadrado con signo más. Y ARI al cuadrado. ARI al cuadrado. Y aquí cerramos. Bueno, lo hice con mucho espacio para que pudiéramos verificar. Vean, tengo... Le voy a poner un numerito para que se vea bien con quién se elimina. Este es el 1 menos AR1I con el 1. ARI R1. Luego 2 ARI al cuadrado con este. ARI al cuadrado. 3. Ya todos esos se eliminaron. Luego, a este le voy a llamar, por ejemplo, A, R1, R0. R1, R0. Este le voy a llamar B, RI, R0. RI, R0. Entonces todo eso ya se va. Y también este se va. Este de aquí con este. Y solo me quedan, pues, 3 pedacitos, ¿verdad? Es decir, que ese determinante en realidad es muy sencillo. El determinante de R, y todos son negativos, ¿verdad? Entonces voy a sacar negativo. Determinante de R es igual a menos R0 multiplicado por R1 RI más R1 RF más RI RF. Ya está. Muy bien, este determinante lo voy a usar al rato. Ya que tenemos el determinante, ahora queremos calcular la I3. Entonces, para la I3 yo voy a sustituir la tercera columna de esta matriz R por la de voltajes. Entonces, a eso lo vamos a definir como un delta 3. Entonces, delta 3. La primera columna es igualita, R1 más RI. R1 más RI. Segunda columna es menos RI más ARI. Menos RI más a veces RI.
tercer elemento es menos ARI menos ARI. Comenzamos. La segunda columna también es igualita. Voy a poner el pedazo más grande, RIF0I. RI más R. F y luego R0 más RF más R0 más a veces RI. Arriba tenemos menos RI. Y abajo tenemos R0 más ARI. R0 más ARI. Y la tercera columna, solo hay voltaje en la primera, ¿no? Es el voltaje de entrada. 0 y 0. Ahora sí, queremos calcular el determinante de delta 3 para poder encontrar la corriente de Norton. El determinante, bueno, la primera diagonal se va a 0. Los ceros me van a ayudar. Y con este sí sobrevive. Ese sería el primero. Entonces sería algo así. Menos, queda como menos RI más a veces RI multiplicado por R0 más a veces RI. La siguiente diagonal también se va a 0. Entonces ya son todas las positivas. Y de las que van negativo, esta con estas dos no sobrevive. Esta con esta tampoco sobrevive. Y la única que sobrevive es esta. Va con negativo, entonces queda como positivo A. Dejen cambiar la pluma. Sería más ARI multiplicado por RI más RF más R0 más a veces RI por voltaje de entrada. Acá se me olvidó multiplicar el voltaje de entrada, ¿no? Lo voy a poner de este lado. Ok, espacio. Menos voltaje de entrada. Ya está. Y se puede factorizar el voltaje de entrada. Entonces tengo determinante de delta 3. Voltaje de entrada. Déjame borrar estas diagonales. Nomás eran unas guías de que estaba multiplicando. Y ahora sí vamos a multiplicar primero estos dos. Sería RI por R0 más ARI al cuadrado. Y el signo menos. Voy a meter el signo menos y menos. Luego menos ARI R0 menos A al cuadrado RI al cuadrado. Ahora voy por la segunda multiplicación, que es ARI al cuadrado más ARI RF más ARI R0 más al cuadrado RI al cuadrado, y ahí acabamos. Muy bien, ahora vamos a ver qué cosas se van. Siempre sospechamos de los cuadrados, ¿no? Por ejemplo, este ARI al cuadrado con este que es de hecho su vecino. No, este no es, ¿verdad? Este no es. El que es este. ARI al cuadrado. Este es A al cuadrado. RI al cuadrado que se va con este. Y me quedan solo 3 pedacitos, ¿verdad? Sí, no, también se va. Este otro, ARI R0, se va con ARI R0. Y solo me quedan 2 pedazos. Y parece que ya. Entonces, el determinante de delta 3 debe ser igual. Voy a poner primero el positivo.
que es A, R, I, R, F, A, R, I, R, F, A, R, I, R, F, menos R, I, R0 por el voltaje de entrada. Muy bien, tengo aquí el determinante. Ahora sí, con estos dos determinantes encuentro IN. IN es I3, o sea, la corriente N, nada más para recordarlo, sería el determinante de delta 3 sobre determinante de R. Muy bien, entonces la corriente de Norton sería este que acabamos de encontrar, que es A, R, I, R, F menos R, I, R0. Muy bien, voltaje de entrada sobre el que habíamos encontrado antes, que es este, ¿no? Menos R0 menos R0 multiplicado por R1 RI más R1 RF más RI RF. Ahí está. Entonces tengo ya la corriente de Norton. Esta rayita me quedó muy larga, más chiquita. Ahí está. Entonces ya nomás lo acomodamos para que ese menos no esté ahí abajo. Ponemos corriente de Norton. Es igual. No sé si noten que aquí RI se puede factorizar. Pues quedaría algo así como RI por, quedaría al revés, sería R0 menos ARF, voltaje de entrada, sobre R0, R1 RI más R1 RF más RI RF. Muy bien, entonces ya tengo la corriente de Norton. Ahora, la corriente de Norton no precisamente no la pidieron, ¿verdad? Pero nosotros la vamos a utilizar para calcular la resistencia de Thevenin. Porque no podemos calcular la resistencia de Thevenin matando las fuentes porque había una fuente dependiente. Entonces tengo corriente de Norton y por aquí voy a tener el voltaje de Thevenin. ¿Sí ven? Aquí están. No sé si noten este pedacito. Tengo RI por R0 AF. ¿Sí ven? RI por R0 y con todo y el voltaje. Y voltaje de entrada. Wow, ¿verdad? Les digo que aquí todo esto solito da. Bueno, la resistencia de Thevenin es voltaje de Thevenin entre corriente de Norton. Resistencia de Thevenin es entonces ¿quién? Cuando pongo este, voy a poner aquí este en el numerador. Por la ley del sándwich, ¿no? ¿Se acuerdan que este es el de mero abajo? Va a ir hasta arriba. Multiplicado por este. Pero ese se va a eliminar. Los que tengo subrayados en amarillo se van a ir. Entonces solo queda R0, R1, RI más R1, RF más RI, RF entre el denominador que ya teníamos, que es R1, RI más R1, RF más R1, R0 más a veces R1, RI
más, creo que no me acuerdo, ¿cuántos llevo? 4, me faltan 2. RI, RF más, híjole, RI, ya lo atropellé. RI, R0. Y esta es la resistencia de T. Y es lo que les aparece en el libro. Bueno, ya está. Ahora lo vamos a comprobar en la computadora. Ahora vamos con el auxilio de la computadora a verificar estos cálculos que hicimos. Defino como variables simbólicas el voltaje de entrada, R1, RI, RF, R0 y la ganancia A. Las defino como simbólicas porque ninguna de ellas las conozco. Defino una matriz de resistencia, le puse A, RA, porque voy a hacer dos casos. En el caso A yo voy a calcular el voltaje de Thevenin y en el caso B voy a calcular la corriente de Norton. Entonces, esta es la matriz que ya teníamos. El voltaje de entrada es el vector de voltajes es voltaje de entrada y 0. La corriente pues es la inversa de la resistencia por el voltaje. Y aquí tenía, como habíamos definido hace rato, el voltaje de Thevenin. Voy a correr esta parte. Para obtener los valores. Voy a regresar. Se movió mucho la página. Aquí está. Aquí tengo lo que ya había metido. Tengo la corriente. Oh, te voy a hacer muy mucho. Espérame. Es que no tengo un mouse aquí. Aquí están las dos corrientes. También ya las habíamos determinado. Y simplificamos el voltaje Thevenin. Exactamente lo que obtuvimos, ¿verdad? Ok, un proceso parecido nos va a llevar a la corriente de Norton, solo que aquí ahora la matriz es de 3×3. Porque incluimos la última malla al cerrar con un alambre el voltaje de donde está el voltaje salida, para obligarlo a que sea 0, utilizamos un alambre y entonces se forman 3 mallas. Ahora el vector de voltajes ahora es voltaje de entrada 0, 0. Pero es el mismo proceso que ustedes tendrían que hacer. Lo voy a correr. Tengo aquí voltaje de entrada, las 3 corrientes. Y la tercera corriente, esta que tengo aquí, debe ser la corriente de Norton. Aquí está la corriente de Norton. Y ahora, pues sacamos la resistencia Thevenin como el voltaje que ya habíamos obtenido entre la corriente. Y nos queda esto, que coincide con lo que hay en el libro.